Siempre creí que la brujería era una farsa, una cosa de gente ignorante. Sin embargo, la vida me puso en una posición en la que pude comprobar por mí mismo el gran poder que representa la magia en nuestro mundo, y aunque muchos no creerán mi historia, yo la comparto para que ustedes juzguen. Mi nombre lo manejaré para fines de la historia como Rodrigo. Actualmente tengo 38 años y este relato trata de mi relación con Norma, una mujer con la que pasé varios de los mejores momentos de mi vida, pero también los peores. Nosotros nos casamos apenas pasados los 20 años. Yo le llevo 2 años de ventaja y estábamos muy enamorados. Ella había sido mi primera novia y después de 5 años de relación fue que decidimos formalizar nuestro amor ante los ojos de Dios. Norma y yo nos llevábamos muy bien y había una buena química para muchas cosas, incluso para llevar el orden de las tareas de la casa. De ese matrimonio nacieron 2 hijos que ahora ya son adolescentes. Yo admito que desde el día que me casé, por más que yo amaba a Norma, yo deseaba haber tenido la oportunidad de probar otras pieles, otros aromas, otras camas. A veces me dolía saber que solo estaría en la intimidad con Norma. Y es que tras los años de noviazgo, era normal que ya nos habíamos conocido, nos habíamos probado de todo a todo, y quizá ya estábamos un poco cansados el uno del otro. Y es que algunos de quienes escuchan esta historia y que están casados coincidirán en que se vuelve monótono y aburrido en ocasiones hacer el amor siempre de las mismas formas y en los mismos lugares, y sobre todo con la misma persona. A mí me fue picando la conciencia la idea de salir a escondidas a visitar a las cariñosas. Incluso le comenté a Ricardo, un compañero del trabajo quien era soltero y a menudo las visitaba. Yo no sabía cómo se manejaba ese mundo, así que le pedí a Ricardo que me ayudara, llevándome ahí para, así de una vez por todas, quitarme esa espina. Un viernes recuerdo que al salir de trabajar, Ricardo y yo ya teníamos armado el plan para irnos al barecito, donde había mujeres para disfrutar. Yo le mentí a Norma diciéndole que tendría trabajo extra y me quedaría en la oficina, así que llegaría tarde a la casa. Yo me llevé un cambio de ropa extra, pues siempre usaba camisas azules de vestir con pantalones negros como parte del código de vestimenta de la empresa. Así que no había problema con los aromas de perfume de mujer que se me impregnaran. Cuando entramos al bar, quedé mudo. Estaba sorprendido de entrar a ese mundo que yo ignoraba que existía. Acá en Colombia abundan las mujeres hermosas, y podría decir que aquel bar era el paraíso para los infieles. Había un sinfín de chicas con cuerpos perfectos y que aparentaban gran personalidad, y no perdí la oportunidad de elegir una y meterme por más de 1 hora a disfrutar de aquello que sabía estaba prohibido, y que al final era una traición en contra de los valores de mi esposa. La chica con la que me tocó estar me hizo sentir muy bien. Acariciar su piel, su cuerpo desnudo, su perfume me enloquecía. La mujer era muy hermosa. Yo había disfrutado mucho los momentos con ella. Yo iba esa noche con la intención de tener una aventura que me sacara las ganas de probar otra mujer y con eso poder enderezar mi camino en mi matrimonio con Norma. Sin embargo, las cosas no ocurrieron así, porque yo me volví adicto a las mujeres e ir a visitar aquel lugar donde fui probando toda variedad de chicas. Fácil puedo confesar que me acosté con más de 40 mujeres diferentes en menos de 3 años. Yo me había convertido en un monstruo insaciable y había derrochado una gran cantidad de dinero en ello. Yo le ponía pretextos a Norma de que me habían bajado el sueldo porque la empresa estaba en crisis y me era difícil conseguir otro trabajo. Eso sí, nunca faltó comida, ropa a mis hijos y una casa donde vivir. Y sé que eso no justifica lo que yo había hecho. Además, a Norma se le estaba ya haciendo muy raro que yo a cada rato me desapareciera de la casa sin avisar. En efecto, esos eran los momentos en que yo me salía de la casa para ir a visitar el bar de las mujeres de la noche. Norma era muy astuta, y un día me siguió,
para ver hasta dónde es que yo iba. Al parecer, alguien le había corrido la voz de que yo frecuentaba aquel bar, y fue así que me descubrió saliendo de aquel lugar. Ella me interceptó y no me hizo una escena de celos como yo me lo hubiera imaginado. Ella simplemente me dijo que estaba decepcionada de mí y me pidió que pasara por mis cosas a la casa para que me largara para siempre. No me quedó de otra. La verdad, no tenía cara para confrontar a Norma ante lo que ya era bastante evidente. Así fue que se dio nuestro divorcio. Yo me fui de la casa y solamente una vez a la semana podía ver a mis hijos. Me perdí muchos momentos felices a su lado, todo por mi estupidez, y sobre todo perdí el amor de Norma. Yo me sentía como un miserable, un parásito. Yo merecía el peor de los castigos. Estaba muy arrepentido de lo que había hecho y estaba dispuesto a todo lo que fuera con tal de que Norma me diera otra oportunidad. Casualmente, una ocasión, algunas de mis compañeras de la oficina estaban reunidas en bolita leyendo un libro de brujería con el que ellas pretendían hacer amarres de amor y todas esas cosas que me parecían estúpidas y con las que se podía embrujar a una persona para enamorarla. Yo, de estar escuchando en el pasillo, me dio curiosidad y me acerqué tratando de no ser muy metiche, pero aún así le pregunté a Fátima, que era quien le entendía más a esas cosas, el qué tan real era que la brujería pudiera funcionar para un amarre. Ella me respondió que, si el amarre se hace con mucha fe, este es muy posible que se pueda lograr. Obvio, todo con sus respectivas excepciones, pero si la persona era muy cercana, las posibilidades eran muy amplias. Sin embargo, muchas de las veces, hacer un trabajo de ese tipo podría traer consecuencias negativas, pues siempre hay un precio que pagar. Yo solo asentí todo lo que me explicaba Fátima, y me regresé incrédulo a mi lugar de trabajo. Realmente no había creído en las cosas que había escuchado. Aquellos días yo estaba muy deprimido. Ya habían pasado casi 2 años desde mi divorcio y sabía que recientemente Norma había iniciado una relación con otro hombre. Eso apagaba por completo mis esperanzas de que ella regresara a mi lado, mucho menos de que se enamorara de mí. Y no sé por qué razón, me vino a la cabeza la idea de pedirle a Fátima que me ayudara a intentar uno de esos supuestos amarres de amor y saber si Norma de cierta manera regresaría conmigo. Me dio un poco de pena consultarle a Fátima, y más porque debía confesarle todas las cosas que yo había hecho para engañar a Norma. Seguro que Fátima me aborrecería y no me querría ayudar, pero aún así tenía que arriesgarme. Un día a la salida, detuve a Fátima y le invité a un café en un lugar cercano a la oficina, y fue ahí que le conté toda mi historia con lujo de detalles. Le hice saber a Fátima todos mis engaños a Norma y le pedí su ayuda para que con un amarre ella pudiera regresar. Fátima estaba impresionada de escuchar mi caso, pero no me juzgó y me dijo que por las condiciones de cómo se dieron las cosas, era prácticamente imposible que Norma regresara por su juicio propio, pero ella aún así intentaría hacer un amarre para que Norma regresara. Fátima argumentó que si Norma se enamoraba de mí, pese a lo que le hice, entonces la magia sería más que real, sería una prueba contundente de su eficacia. Fátima me dio una lista de cosas que tenía que llevarle y que debían ser cosas personales de Norma, como fotografías, algún objeto, ropa, todas las cosas que yo tuviera. Yo, aún incrédulo, me di a la tarea de juntarle varias cosas que yo tenía guardadas para recordar a Norma. Así que, al tercer día después, busqué a Fátima nuevamente para entregárselas de manera personal. Ella las recibió y las acomodó, y me sorprendió mucho que al final, ella con una aguja me pinchó la yema del dedo índice y me sacó varias gotas de sangre, las cuales absorbió con un algodón. Con eso, Fátima me dijo que ella se encargaría de hacer un buen trabajo y que me daría aviso de cuando aquel amarre hubiera quedado terminado. También me dio un sobre con un polvo extraño que yo debía disolver en agua y beber durante 7 días. Todo aquel ritual me parecía ridículo. Sin embargo, Fátima me pidió que tuviera fe para que la magia actuara en mi favor. Yo seguí al pie de la letra sus indicaciones y de verdad,
Añoraba que su brujería fuera real y que Norma así volviera a mis brazos. Pasé noches sin dormir, esperando el tan anhelado resultado de la magia del amarre. Yo me sentía tan impaciente que hasta llegué a dudar un poco de aquel poder. Pasaron así como 3 semanas, y al hablar con Fátima, le dije que no había ocurrido nada. Hasta la fecha no había ni siquiera un lejano contacto con Norma. Le dije que su brujería no era más que algo absurdo. Ella me dijo que fuera paciente, que las cosas no ocurren así nada más de un día para otro, sino que se tienen que gestar ciertas circunstancias y eso puede llevar tiempo. Yo me fui olvidando de aquel capricho de atraer a Norma nuevamente a mi vida mediante la magia. Así que seguí con mi vida, de manera normal. Una tarde de un día de descanso estaba aburrido en mi casa, así que decidí salir al parque, al mismo que solía ir a menudo con Norma cuando éramos novios. Yo quise sentarme a contemplar un poco y a tratar de dejar ya ese capítulo oscuro de mi vida. Me senté en una banca y fumaba un cigarro mientras contemplaba a las personas que iban y venían. Yo veía a las parejas y a sus hijos muy felices de estar en familia. Eso me hundía más en la tristeza de saber todo lo que había dejado ir por mis caprichos. De pronto me llamó la atención que vi a lo lejos a una mujer sentada en una banca, justo al otro lado del parque. Esa mujer era Norma y se le veía llorando, muy triste. Me dio mucha emoción y no supe si era lo correcto, pero me le acerqué y le saludé. Ella me miró y ocultó la cara para que no la viera llorar y me pidió que me alejara. Yo le pedí una disculpa y le dije que no quería molestarla, pero que me gustaría hacerle compañía. Norma se quedó pensativa un par de segundos y luego aceptó. Y me preguntó que cómo habíamos terminado así, tan mal, y con las vidas hechas pedazos. Ella me permitió sentarme junto a ella y comenzamos a platicar. Norma me contó que se sentía fatal, porque había terminado su relación con aquel hombre con quien llevaba ya un tiempo. La razón era que Norma le había sido infiel al hombre. Ella se lo confesó porque la culpa no le permitía vivir en paz. Ella me hizo saber que comprendía por qué yo la había engañado antes. Norma también me dijo que así como yo, ella durante nuestro matrimonio también estaba harta y cansada de mí en todos los sentidos, y que muchas veces también sentía deseos de estar con otro hombre, porque en sí yo había sido el primer hombre en su vida y el único con el que había compartido intimidad en una cama. Pero, pues ella al ser mujer y al llevar a cabo un acto de infidelidad de esa magnitud, simplemente le llevaría a ser tachada socialmente con un peso mucho más severo con el que se castiga a un hombre. Así que ella, por esa razón, se aguantó y jamás se atrevió a hacerlo. Norma estaba muy triste y se sentía muy mal, y platicamos mucho esa tarde. Yo le pedí perdón y ella me lo dio. Yo le rogué que regresara conmigo. Yo estaba arrepentido de lo que le hice, y ya había madurado mi pensar respecto a muchas cosas de la vida. Norma me abrazó y me dio un suave beso. Me dijo que todavía me amaba. Yo la abracé también con mucho amor y sentí un alivio inmenso en mi alma. Un descanso que no sabría yo cómo explicar. Esa tarde fuimos a mi departamento y nos metimos a mi habitación, impulsados por un deseo que jamás antes habíamos sentido, el deseo que se tienen dos personas que se sinceran desde el fondo del corazón. La besé con mucho amor, sus labios, su cuello. Sentir de nuevo el aroma de su cabello me llenaba el corazón de una energía imparable. La desnudé lentamente y me dejé envolver por el calor de cada centímetro de su piel. Ahora Norma me parecía perfecta. Ella ya no tenía defectos para mí. Ella era la mujer ideal y cariñosa con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Así fue que supe que la brujería que Fátima hizo tuvo su efecto sobre mi vida y la de Norma, creando así las circunstancias perfectas para que Norma y yo regresáramos. Después de todo ese tiempo, Fátima me dijo que ella había enterrado el trabajo de brujería en el jardín de la casa de Norma, que es en la que ahora regresamos a vivir juntos. Eso sí, Fátima me advirtió que jamás y por nada del mundo
ese trabajo debería ser desenterrado. De lo contrario, cosas terribles podrían ocurrir. Yo hasta la fecha he respetado aquello, y aunque vivo muy feliz con Norma y todo va de maravilla con ella y con mis hijos, muy en el fondo siento un poco de culpa de saber que lo que nos unió y lo que nos mantiene juntos tenga que ser aquel amarre de brujería. Solo pido que algún día no tenga que pagar las consecuencias de esto que estoy haciendo. Yo solo quiero ser feliz al lado de Norma y darle lo mejor de mí. Para cerrar este que es mi testimonio, solo me queda desearles lo mejor y no hagan estupideces. Sean responsables de cuidar a la persona con quien están viviendo un amor. Gracias por escuchar mi historia. Hoy es de noche y estamos a muchos años de distancia de aquellos sucesos que viví. Me siento aliviada de poder contarles mi historia. Darles a conocer mi caso me llena de tranquilidad de que puedo hablar abiertamente sobre el tema, sin miedo a ser atacada. Me llamo Minerva y nací en una ciudad conocida de Venezuela. Sin embargo, a los 20 años me tuve que ir a la ciudad de Maracaibo. Esto por la razón de que a mi papá le ofrecieron un mejor trabajo ahí. Con la mudanza y con un cambio así de importante, a mí me costó trabajo aceptar la idea de tener que empezar desde cero. Cuando llegamos a esta nueva ciudad, yo no me podía acoplar. No tenía trabajo ni amigos, así que mis ratos de ocio eran abundantes. Por esto, de vez en cuando me salía a la calle a conocer la ciudad y a buscar gente para conocer. Un día me fui a un parque y ahí había una especie como de pequeña feria en las afueras de un templo, y entre las atracciones había danzantes, juegos mecánicos y no podía faltar la comida. Yo tenía hambre y después de haber estado observando a los danzantes, me dediqué a buscar comida. Caminando entre la muchedumbre, recorrí el lugar hasta que encontré algo para poder comer. Por casualidad me senté a un lado de uno de los señores danzantes y noté que él me miraba mucho. Aquel hombre era alto, de piel morena, una cabellera larga que dejaba lucir muchas canas y tendría unos 45 años de edad. Me sorprendió y me asustó también que él se acercara a mí. Él se sentó en la misma banca donde yo estaba. Me miró nuevamente y con tono muy amable me saludó y comenzamos a platicar. Aquel hombre tenía por nombre Mario y él hablaba de muchas cosas y todas relacionadas a lo místico. Entre lo que él me decía, algo me sorprendió muchísimo. Él me hizo saber que yo era una persona de una energía muy poderosa y que yo irradiaba mucha luz y que no era coincidencia que nos conociéramos. Él me preguntó mi nombre y le respondí que me llamaba Minerva. Con esto Mario hizo el comentario de que mi nombre significaba que yo era una mujer de sabiduría, destinada al conocimiento, pero que para obtener ese saber, en mi vida yo enfrentaría pruebas muy duras, y por eso mi misión en la vida sería muy importante, y tendría un impacto muy fuerte en mí y en mis cercanos. Yo solo escuchaba atenta y un tanto confundida lo que el hombre decía, y de ahí él se soltó contándome muchas cosas que yo no entendía del todo. También me habló de cómo él veía mi personalidad, y me hizo saber que él veía dentro de mi ser un supuesto poder que yo poseía de manera oculta. Me explicó que él podía ver cosas ocultas en las personas. Seguido de eso, Mario me colocó la mano en la frente y comenzó a hacer una especie de lectura energética de mi ser. Cuando él retiró la mano, me miró a los ojos con su profunda mirada, y con sus palabras Mario me daba a conocer que yo provenía de ancestros poderosos que habían sido brujos y hasta curanderos. Yo no sabía muy bien ese dato, ya que mi papá, por su tipo de trabajo, siempre nos mantuvo yendo de ciudad en ciudad y muy alejados de su familia y de la de mi madre también. A duras penas yo conocía a uno de los hermanos de mi papá, y eso porque estuvo trabajando un tiempo con él, pero a todos los demás solo los había visto en fotos. Así que no sabía si los argumentos que decía Mario eran verdad o mentira, pero con el tiempo, investigando más a fondo, corroboré ese dato y fue positivo. Él no mentía. Cuando le pregunté más cosas a mi papá, él me dijo que sus abuelos y tíos abuelos
habían sido brujos en un pueblo cercano también, y que habían ayudado a mucha gente a curarse. Todo lo que me dijo Mario aquella noche, más su conocimiento, realmente hicieron que me interesara en tener una amistad con él. Y al tiempo terminé depositándole toda mi confianza, pues yo, sin amigos y sin nada que hacer, vi en él una puerta de aprendizaje y quizá hasta de entretenimiento. Él me invitó a que danzara con su grupo y yo acepté, por lo que a partir de ese momento yo tenía que ir a los ensayos 3 veces a la semana a un viejo salón cerca de la zona centro. Así que nos veíamos muchas veces y más los fines de semana que nos invitaban a danzar a los templos. Él me enseñaba pasos de danza. Él puso una atención especial en mí, y fuera del entorno de los compañeros de la danza, Mario me compartió un tanto de su conocimiento como curandero. Siempre me decía que yo tenía el don de la sanación y de la clarividencia, y con el tiempo yo supe que eso era verdad, porque lo que él me enseñaba fue despertando en mí algunas habilidades que yo desconocía. El señor Mario un día me presentó a Octavio, un chico misterioso, callado, pero simpático. Octavio era su sobrino, y con él comencé a pasar mucho tiempo. Comenzamos a salir, hasta el punto que nos hicimos novios. Mientras tanto, con Mario, yo continuaba mis prácticas de brujería y curandería. A ese punto yo fui dejando la danza porque la magia me fascinó muchísimo. Todo mi tiempo estaba dedicado al señor Mario y a Octavio. Ya casi no veía yo a mi familia, pero eso no me afectaba. Todo en mi vida iba de maravilla. Me sentía que iba teniendo cada vez más poder y me sentía respaldada por el señor Mario. Él me hacía sentir protegida. Él me dedicaba ese tiempo que mi padre jamás lo hizo. Además, yo le tenía mucho respeto a Mario, porque me tocó ver cómo él curaba a las personas. Una ocasión me tocó ver que curó a un hombre con rezos, con hierbas y con brebajes. Supuestamente a aquel hombre le habían hecho un trabajo para matarlo, todo a causa de una envidia de una mujer de su misma familia. Aquella noche yo estaba impactada de ver un caso de curación de la vida real. Al pobre hombre le sacaron de la boca algo muy extraño, que parecía un hilo negro y largo. Sin embargo, resultaron ser cabellos de mujer. Con eso el señor Mario supo quién le había hecho el mal a aquel muchacho, y al preguntarle a éste si quería regresar la magia a la mujer que lo atacó, éste sin piedad dijo que sí. El señor Mario no dudó e hizo un trabajo con aquellos cabellos que el hombre expulsó de su estómago, y sin piedad rezó para que la persona que originó ese mal se le regresara multiplicado, no importando que eso le provocara la muerte. Ese detalle de acabar con la vida de alguien a petición de un consultante era un dilema que yo, pese a tener mi poder ya despierto, aún no me sentía preparada para llevar a cabo. Cargar en la conciencia a un muertito, no sabría cómo me podría hacer sentir cuando fuera real. Un mes después de la sesión con aquel hombre, el señor Mario me dio a conocer que una cuñada de aquel consultante al que habían curado, de pronto fue enfermando y en menos de una semana perdió la vida en condiciones terribles. Con eso el señor Mario me diría que la brujería no es algo para jugar y que me fuera mentalizando para lidiar con esas cosas. Yo aún así seguía firme ante mi vocación. Sabía que en el camino iría perdiendo todos los miedos. Por otra parte, había algo muy extraño en el señor Mario. Él, siempre que iniciábamos con mis clases de brujería, al inicio y al término, siempre hacía oraciones en un idioma que para mí era desconocido. Y cuando yo le pregunté que qué significaba lo que él hablaba, él simplemente me dijo que yo no estaba lista aún para saberlo, pero que algún día lo sabría. Sin embargo, como mencioné, Mario tenía toda mi confianza y nunca dudaba de él, y jamás me pasó por la cabeza que él estaría haciendo dichos rezos para hacerme daño. A partir de ahí, mientras avanzaban las clases o prácticas con Mario, yo notaba que si yo soñaba algo, a los días siguientes mis sueños se hacían realidad. Un día soñé que un camión caía a un barranco con muchas personas adentro. Aquel era un accidente muy trágico en el que morían muchas personas. Yo veía los cuerpos de mujeres, de niños, completamente sin vida y regados por la tierra, y también veía a los paramédicos tratando de salvarlos. Sonará increíble, pero a la semana vi en las noticias que esa pesadilla que tuve se había vuelto realidad, y con eso mucha gente murió en aquel accidente de autobús.
Yo tenía ese tipo de sueños con premoniciones. Todo lo que soñaba o me pasaba, yo se lo contaba a Mario, y él con sus palabras de aprobación me decía que era todo parte de mi clarividencia. Él me halagaba con eso. Él sabía que estaba alimentando mi ego, y yo era quizá muy tonta y no me daba cuenta de las cosas oscuras que él ocultaba. Mientras tanto, Octavio y yo continuábamos en la mejor etapa de nuestro noviazgo, y a raíz de esto yo comencé a soñar una noche con un bebé. Al principio mis sueños eran enternecedores. Me veía yo con el bebé en brazos y muy feliz. Ese era un hijo mío, pero después mis sueños se fueron tornando en pesadillas, pues veía cómo Mario me quitaba a mi bebé, y después junto con Octavio me mataban en un sangriento ritual. Yo sufría mucho con aquello, pues muchas noches tuve el mismo sueño, y yo cargando a mi bebé, y Mario me lo arrebataba sin piedad, y se perdía con el bebé en una habitación inmensamente oscura. Por alguna razón de mi interior o intuición, esos sueños jamás se los conté. Pasaron como 2 meses de haber tenido esos recurrentes sueños con el bebé, cuando una tarde sorpresivamente me desmayé en uno de los ensayos. Yo sentí que se me bajó la presión y me desvanecí. Los compañeros me llevaron a una clínica cercana para que me atendieran. Cuando desperté y abrí los ojos, yo me sentía cansada, mareada, y noté que Octavio se encontraba a mi lado. Lo primero que escuché fue su voz, y cuando lo volteé a ver, su cara no era la de él, sino que era la de un demonio de ojos grandes y sumidos, de piel muy oscura, y su lengua salía de su boca, babeando espesamente y saboreándose al fruto que yo llevaba en mi vientre, pues esa mañana yo me enteré que estaba embarazada de Octavio. Volví a cerrar los ojos y me concentré, y volví a abrirlos. Octavio me abrazó y de su boca salió una felicitación mutua, pero por algo no me sentía contenta con él, porque a razón de mis sueños y de haberle visto la cara de demonio, de inmediato me vino la idea de que mis sueños no se equivocaban, y que el señor Mario y Octavio estaban tramando algo a mis espaldas para hacerme daño y para quedarse con mi bebé, no sé para qué fines. Así que yo sentí que debía protegerme de Octavio y de Mario. Salimos de la clínica y él me llevó a mi casa. Yo no sabía cómo decirle a mis padres que estaba embarazada. Tenía muchas dudas y temores, que no sabía ni por dónde comenzar. Octavio en el camino a casa me pidió que me fuera a vivir con él, para poder cuidar de mí y del bebé, pero yo no me encontraba mentalmente bien para tomar esa decisión. Mientras estaba en esa guerra interna y ya fuera de mi casa, mi papá me gritó desde el pasillo que Mario me llamaba por teléfono. Yo iba decidida a cortar toda relación con Mario, pues tenía miedo de que mi pesadilla se volviera real, pero al hablar con él, no sé si por tonta o porque él ya me tenía bien controlada, hasta podría decir que domada, como si yo fuera un animal. No me atreví a rechazarlo y acepté que nos viéramos como de costumbre. Nos vimos en el parque donde nos conocimos y encantado él me vio, me abrazó y me dijo que Octavio ya le había contado la buena noticia de mi embarazo. Él me expresó su felicidad y me prometió que entre todos cuidaríamos del bebé. Él se adelantó a mí diciéndome que podría yo llegar a tener revelaciones de peligro en mis sueños o en pensamientos relacionados con mi bebé, pero que era normal, porque todas las madres desarrollábamos el instinto de protección y de alerta para proteger a nuestros hijos. Él con sus palabras me fue envolviendo y le creí lo suficiente como para calmarme por unos días, tiempo en el que me dejó descansar para luego buscarme y pedirme ayuda para que sanáramos juntos a algunas personas que le habían sacado cita. Él me dijo que por mi condición de embarazo, mis poderes serían más agudos y eso podría ser bueno para ayudar a sanar gente con problemas más profundos. Sin embargo, antes de hacerlo, él quería llevarme con una curandera de la sierra para que nos diera una bendición, para que me hicieran una limpia y me dieran mis amuletos de protección, porque de ahora en adelante entraríamos en casos mucho más fuertes y lo mejor era estar bien protegidos. Ese fin de semana nos fuimos a la sierra para buscar a la curandera. Al llegar, vimos una casita vieja resguardada por varios perros de la calle, los cuales merodeaban la casita de la mujer.
Cuando entramos, la mujer casi anciana nos hizo que nos sentáramos en unos banquitos de madera, en lo que nos hacía pasar uno a uno. Esa ocasión íbamos varias personas. Aquella bruja que llevaba el nombre de Ernestina, en cuanto me vio, hizo una cara de asombro y luego me miró el vientre. Es como si ella supiera de mi embarazo, pero ni siquiera se me notaba. Realmente era impresionante su poder. Así fueron pasando uno a uno, hacia un cuartito que la bruja Ernestina tenía más allá de su corral. Cuando fue mi turno, fui un tanto temerosa, pues tanto el lugar como Ernestina y todo lo que se venía en mi labor de curandera me daba muchos nervios. Yo entré al cuartito de láminas donde la bruja Ernestina hacía sus rituales y curaciones. Ella de inmediato se mostró conmigo muy misteriosa e hizo un rezo para evitar que los oídos del inframundo y de espíritus o energías indeseadas escucharan nuestra conversación. La razón era escalofriante. La bruja Ernestina me dijo que me haría una limpia porque yo traía algo muy fuerte. La razón era algo que ya me esperaba y ella me dijo: «Estás embarazada, ¿verdad, muchacha?». Yo me quedé callada y sorprendida. ¿Cómo ella iba a saberlo? Pero después de un momento incómodo le respondí que sí. La mujer me hizo otra pregunta que me desconcertó aún más. «¿Hace cuánto que conoces a Mario? ¿Realmente confías en él?». Yo traté de actuar normal, así que le respondí que sí confiaba en Mario. Le conté que él me había enseñado muchas cosas y yo le estaba agradecida. La mujer solo escuchaba y pensaba. Después me respondió: «Sabes, muchacha, yo no tendría por qué ayudarte. No te conozco, y mucho menos me lo has pedido, pero hay varias cosas que debes saber. La primera es que yo conozco bien a Mario, y sé que él no es buena persona. En el fondo, él es un maestro del engaño, y él quiere algo de ti. Él quiere a tu bebé. Veo que tienes también un gran poder. Quiero saber si has tenido pesadillas últimamente o algún aviso de que Mario y tu pareja representan un peligro para ti. Si así es, deberías hacer caso de tu intuición. Otra cosa es que Mario me parece repugnante. Entre los curanderos de estas regiones nadie lo queremos. Aún así respetamos su trabajo y no nos metemos con él. Solo te digo que puedo tolerar que Mario haga muchas cosas malas. Ese no es mi problema. Pero que se atreva a meterse ya con una criatura inocente como lo es tu hijo, eso no lo puedo permitir. Y más porque viene con un gran poder. Pero antes de interceder, muchacha, quiero saber si tú estás de mi lado, si realmente quieres mi ayuda. Solo te digo que si tú me niegas que lo que he dicho es cierto, entonces no haré nada. De ti depende, así que dime, ¿qué quieres? Yo estaba realmente helada de las verdades que la bruja Ernestina me estaba diciendo. Ella parecía tener un ojo en el alma que le permitía ver mucho más allá de las cosas, y pese a que la mujer imponía miedo, sus palabras me daban confianza, me daban esperanza, porque sabía que de antemano Mario y Octavio me querían hacer daño. Así que acepté su ayuda y le hice saber que yo tenía mucho miedo, que no quería que Mario ni Octavio me quitaran a mi bebé o que le hicieran daño. La mujer me respondió que todo estaría bien, que sería difícil, pero si yo ponía de mi parte lo lograríamos. Ella me pidió que siguiera cerca de ellos, porque Mario me había estado trabajando con brujería para que yo estuviera sumisa ante él, y Octavio también estaba enterado de eso. Ernestina me dijo que todo estaba planeado desde el principio, y Octavio solo me había conquistado para embarazarme, todo a petición de Mario. Pues sabían que si yo tenía un bebé, este sería muy poderoso. Ellos querían sacrificarlo para con su sangre bañarse y poder obtener ese poder. Esa era la idea que Mario y Octavio tenían. Era horrible, una idea de lo más bajo como personas. Ellos habían estado actuando de manera muy natural. Yo jamás hubiera imaginado tales aberraciones tan perturbadoras en contra mía y de mi hijo. También Ernestina me dijo que Mario me seguiría trabajando, así que yo debía tener mucho cuidado y debía irme alejando poco a poco de ellos. No de golpe, porque si yo quería salir de la situación, yo debía también atacarlos.
La bruja Ernestina me dio una loción que yo debía ponerme cada vez que yo estuviera cerca de Octavio, sobre todo cuando tuviéramos intimidad. Y me dio unas gotas que debía ponerle en la bebida, esto para que él se fuera enamorando realmente de mí, porque pese a que él me había tomado cariño, en realidad solo me estaba usando junto con Mario para embarazarme y así quedarse con mi hijo. Por su parte, el señor Mario seguía trabajándome, pero Ernestina me daría un amuleto especial y me haría una limpia con la que me mantendría neutralizada de los poderes oscuros de Mario. Yo me retiré muy consternada por todo lo que estaba ocurriendo detrás de las intenciones de Mario. Él no se daría cuenta de todas las cosas que Ernestina me dijo, así que no me quedaba más que disimular muy bien mi actitud. Después de aquel día yo estuve acompañando al señor Mario y a Octavio a realizar algunas curaciones. Sin embargo, yo notaba que la actitud del señor Mario era cada vez más hostil conmigo, a razón de que Octavio cada vez era más cariñoso y amoroso conmigo. A este yo le estuve dando las gotas que la bruja Ernestina me dio, asimismo me ponía la loción. Yo lo estaba enamorando con brujería, pero no sabía realmente por qué era necesario hacerlo. Yo a veces dudaba de las peticiones de la bruja Ernestina, pero ella me pidió que confiara en ella. Pasadas varias semanas, yo comencé a apartarme un poco de Octavio y de Mario. Yo argumentaba algunos malestares de salud para así irme alejando un poco de ellos. Pero una noche, la cual recuerdo a flor de piel, las cosas cambiaron para siempre en mi vida. Yo ya tenía 8 meses de embarazo, y el señor Mario me pidió que lo acompañara a una última sesión de curación. Él llegó a mi casa y esa noche no había nadie. Él me rogó que lo acompañara, y ya después no me molestaría más, sino hasta después del nacimiento de mi hijo. Íbamos en su auto y Mario de un morral sacó un par de pequeños recipientes que contenían agua supuestamente bendita. Don Mario bebió uno y el otro me pidió que lo bebiera yo, porque eso supuestamente nos protegería del mal que encontraríamos en el lugar a donde íbamos a sanar a un anciano. Yo confié en él y lo bebí. Sin embargo, aquello no contenía agua bendita. En mi caso, contenía un somnífero que el señor Mario había usado para dormirme y para así facilitar el llevarme a un lugar oculto en una casa de un barrio marginado. Lo único que recuerdo es que me dormí en el auto y despertaba yo en ratos y veía al señor Mario caminando de un lado hacia otro desesperado. Él me había llevado a ese lugar para, con la ayuda de Octavio, por fin sacarme al bebé y llevárselo. Ellos planeaban dejarme morir en el olvido esa noche y desaparecer para siempre con mi hijo. Por mi condición yo no supe más de mí, hasta que desperté varias horas más tarde en la camilla de un hospital. Yo estaba siendo resguardada por 2 agentes de la policía, quienes me contaron todo lo que había ocurrido mientras yo estaba sedada por la droga que había ingerido. Resulta que Octavio jamás llegó esa noche al lugar. Él finalmente se arrepintió de ayudar a Mario a sacarme el bebé. Así que mejor de manera anónima, llamó a la policía para que fueran al lugar de los hechos a rescatarme. Con eso Octavio estaba traicionando la fe de Mario. De esa forma confirmé que Octavio se había enamorado de mí con la brujería de doña Ernestina, al grado que le dio la espalda a su tío y lo puso en el ojo del huracán. Esa noche el señor Mario escuchó que alguien tocaba a la puerta, haciendo el sonido contraseña que solo Octavio conocía. Por tanto, Mario se confió y abrió, no sabiendo que quien estaba detrás de la puerta serían los agentes de policía. Mario trató de defenderse y huir, atacando así a los policías con un machete. Al haber herido a un agente, estos tuvieron que responder a las agresiones y dispararon en múltiples ocasiones al cuerpo y a la cabeza de Mario. Fueron muchas las detonaciones, fue una muerte muy violenta y sangrienta, pero finalmente, a causa de eso, yo pude ser rescatada. Con eso terminaría la pesadilla que me tocó vivir con esas personas. Mi niño nació y ahora es un hombrecito casi adolescente. Al verlo cada día, no dudo ni un poco en el gran poder que se decía que tenía, pero a él no me gustaría meterlo al mundo de la brujería.
Mi hijo nunca conoció a su padre Octavio, porque aquella noche de los sucesos comenzarían las búsquedas por parte de la policía y lograron arrestarlo antes de cruzar la frontera. Yo lo di por muerto ante mi hijo, y después me enteré que dentro de la cárcel él realmente había fallecido en circunstancias extrañas que hasta la fecha la policía no supo esclarecer, pues estos encontraron el cuerpo sin vida de Octavio en su cama, con los brazos retorcidos y con una mueca de horror en su rostro. Yo creo que la brujería de doña Ernestina también tuvo que ver con su muerte. Así yo me alejé de todas esas cosas para dedicarme a vivir tranquilamente. Quiero lo mejor para mi hijo, y ya no estoy dispuesta a confiar más que en mí misma, para así sacar su vida adelante junto con la mía. Jamás dejaré que nadie nos haga daño, porque estoy dispuesta a acabar con quien sea, porque aún vive en mí una gran fuerza, y aún es muy fuerte mi poder para hacer brujería. Hay cosas aberrantes que suelen ocurrir entre las familias, muchas veces por peleas a causa de herencias, traiciones de todo tipo. En mi caso hay situaciones muy oscuras que ocurrieron años atrás en mi vida. Aún hasta la fecha me hacen sentirme muy triste, sola y con ganas de ya no vivir. Sin embargo, día a día trato de buscar la luz y una nueva esperanza para vivir. Rebeca fue el nombre que me pusieron mis padres al nacer. Yo actualmente tengo 40 años, pero mi infancia fue muy dura. Mi padre enviudó cuando yo tenía 5 años y se casó a los pocos meses con Carmen, una mujer con la que se dice ya tenía un romance desde antes que mi mamá muriera. Carmen de inicio fue muy amorosa conmigo, me dedicaba mucho tiempo y puso mucho de su parte para que las cosas fueran bien, o al menos eso parecía, porque al par de años, cuando ella y mi papá tuvieron a su primer hijo, la actitud que ella tenía hacia mí cambió radicalmente. Ella me regañaba de todo, se molestaba incluso de que yo tratara de jugar con su hijo. Carmen comenzó a ser bastante desagradable y me llegó a golpear en varias ocasiones. Me amenazaba de que si yo le decía algo a mi papá, ella podría incluso hasta acabar con mi vida. Carmen se había convertido en un monstruo. Yo le tenía muchísimo miedo y no tenía idea de cómo manejar aquello porque tan solo yo era una niña de 8 años. Yo me sentía sola, vacía, incomprendida porque cuando mi papá se encontraba en casa, Carmen se volvía un completo amor conmigo. Era evidente que a Carmen yo le estorbaba y ella de alguna forma tenía que sacarme del camino. Como Carmen se la pasaba todo el día en la casa haciendo los quehaceres mientras mi papá se iba a trabajar, él no se enteraba de muchas de las cosas que ocurrían. Entre estas tantas, una de las cosas que me marcaron de por vida. Una ocasión era de tarde, yo había regresado del colegio, y cuando entré a la casa, había una mujer extraña esperándonos en la sala. Aquella señora no parecía ser de la ciudad porque vestía con rebozo, y unos huaraches viejos que le dejaban ver unos pies maltratados y las uñas amarillentas que despedían un aroma muy feo a pies. La mujer tenía cerca de sí una bolsa negra que contenía diversos tipos extraños de hierbas, pero no me dejaron indagar más porque Carmen me pidió que me subiera a mi cuarto. Yo desde mi habitación escuchaba que murmuraban algo Carmen y la otra mujer. Al parecer ya se conocían desde mucho tiempo atrás. No pude comprender lo que se decían, pero Carmen cerró el diálogo con una macabra risa que me dio a entender que no estaban planeando nada bueno. Minutos después Carmen me pidió que bajara, y la mujer bruja se encontraba mirándome desde la puerta de la cocina. Carmen se acercó a mí y me sujetó de la boca, y con su otra mano me acercó un vaso que contenía algo para que yo bebiera el líquido. Yo me negué a beberlo, porque sabía que viniendo de Carmen no se trataría de nada bueno. Ella de inmediato me amenazó de golpearme. No tuve más remedio que beberlo. Aquel líquido era amargo y no sabía en nada a algo que yo hubiese probado antes. Después Carmen me pidió que me sentaran en el sillón, y después de eso yo caí profundamente dormida. No recuerdo mucho de lo que pasó, pero hubo un momento en que mis ojos se abrieron y vi que yo estaba acostada en el suelo.
y la mujer bruja me estaba pasando un ramo de hierbas por encima y había mucho humo en la casa. Yo tosí un par de veces y volví a quedarme perdida. Cuando desperté ya había pasado todo el día y toda la noche, y Carmen me levantó para alistarme para la escuela. Es increíble todo lo que dormí con aquel brebaje que Carmen me dio. Ella le dijo a mi papá que yo me sentía mal y que por eso había dormido tanto. Yo no lograba recordar con claridad qué había sucedido, a excepción de lo que les mencioné. Carmen estuvo muy sospechosa todos los días siguientes. Ella fue más serena conmigo. Yo no era capaz de asimilar lo que pasaba, pero ella tramaba algo, porque ya siendo mayor, yo entendí que lo que Carmen y la mujer me hicieron fue un ritual de brujería. Las intenciones de dicho ritual no eran para nada buenas, porque a los pocos días yo comencé a sentirme muy mal. La realidad es que Carmen quería acabar conmigo de una forma que no diera sospechas de un crimen. Como he dicho, yo comencé a sentirme muy mal. Yo no podía comer porque todo lo vomitaba. No había una razón lógica para mis malestares, porque en la casa, pese a que no éramos ricos, siempre nos alimentábamos muy bien. Así que mi papá y Carmen descartaban una infección, pero aún así me llevaron al médico, porque yo ya llevaba un par de días muy mal de salud y no había podido salir de la cama. Yo me sentía muy mal, y en mi piel sentía como si me caminaran arañas por todo el cuerpo. Yo me rascaba muy fuerte, al grado que me llegué a sangrar porque me hice daño con mis propias uñas. Yo estaba enloqueciendo y mostrando síntomas que preocupaban a los médicos, pues estos pensaron incluso en internarme en un hospital psiquiátrico para tenerme bajo observación. Yo escuchaba cómo Carmen apoyaba la decisión de los médicos y mi padre estaba muy preocupado dudando del diagnóstico. Carmen era una víbora que sin misericordia podría refundirme en el hospital con tal de quedarse solo con mi padre y con su bebé. Para ella no era yo más que una bastarda que no merecía su cariño ni sus atenciones. Al final hubo mucha polémica entre los médicos y decidieron que podrían mandarme a casa usando algunos medicamentos controlados para tratar la ansiedad y los estados de depresión que me habían diagnosticado. Los médicos afirmaban que había sido muy duro, pese a los años, que yo superara la pérdida de mi madre, y eso me tenía en ese mal estado emocional. Mi papá al final se comió ese cuento y fuimos a casa. Fueron varios días en que yo solo despertaba para ir al baño y para comer un poco. Yo pasaba medicada y sedada la mayor parte del día. Me pasé un mes así, y mi papá puso a una enfermera a que me estuviera cuidando todos esos días. Esos fueron los mejores días, pero en cuanto la enfermera se fue y me quitaron los medicamentos, para mí la situación volvió a empeorar. Y pasaron también muchas cosas a mi alrededor. Yo estaba tan mal de salud que mi destino era la muerte. Pero bien mi abuela, en paz descanse, siempre me había dicho que yo tenía un ángel de la guarda muy grande y que éste siempre me estaría cuidando. Hubo un acontecimiento que cambió toda la jugada para Carmen. Días después noté que mi papá no fue a trabajar. Él se regresó para cuidarme porque él temía que yo me muriera. Él estaba desesperado de que no encontráramos soluciones con los médicos. Aquella mañana yo descansaba en el sofá de la sala y vi que él traía un sobre en su mano, una carta que por error llegó a la casa de la vecina, y ésta se la entregó a mi papá. Carmen estaba en la cocina preparando un almuerzo, y mi papá me dio un beso en la frente y se subió a leer la carta. El rostro de mi papá se veía como el de alguien asustado, alguien nervioso. Sus ojos proyectaban un profundo miedo. Esa mañana mi papá salió del cuarto, bajó las escaleras muy furioso y tuvo una fuerte discusión con Carmen. Esa pelea derivó en el divorcio de Carmen y él. Yo tenía mucha intriga porque sabía que en aquella carta algo muy fuerte debió haber leído mi papá para que se pusiera de ese modo tan explosivo. Esa mañana Carmen se fue y mi papá no la dejó llevarse al bebé. Él amenazó que en los juzgados se verían las caras por la custodia. Mi papá estaba muy alterado y estuvo haciendo algunas llamadas y preparando algo que yo desconocía. Pasó esa semana y llegado el sábado,
Desde muy temprano salimos a la carretera en el auto de mi papá. Él me dijo solamente que me llevaría con alguien que me iba a ayudar a sanar mis males. Yo no entendía muy bien lo que él quería decir, pero después lo supe cuando vi que llegamos a una casita en un ranchito a un costado de la carretera. Cuando nos bajamos del carro, caminamos algunos metros por el terregal. Solo íbamos él y yo, porque una de mis tías se quedó a cuidar el bebé. Me sorprendí y me asusté mucho de ver que quien nos recibió en aquella casita del rancho fue la misma mujer bruja que estaba con Carmen aquella tarde que me dieron a beber del brebaje aquel. Yo le dije a mi papá que tenía miedo y que esa mujer era malvada. Mi papá me dijo que me tranquilizara, que la mujer no era mala, que solo se le había pagado para que me hiciera daño y que ahora ella nos ayudaría a revertir el mal que me habían hecho la bruja y Carmen. La mujer bruja, al igual que aquella vez, me dio a beber algo que sabía asqueroso, y de la misma forma yo perdí el conocimiento. Pero mi papá me contó que la mujer igual me estuvo rezando y vertió sobre mi frente unas gotas de sangre, al parecer de algún animal muerto, y comenzó a hacer círculos mientras decía palabras extrañas. Mi papá dice que claramente él vio cómo las ventanas se agitaban y el viento afuera de la casa comenzó a ponerse muy violento. Parecía que la bruja estaba invocando fuerzas que eran muy poderosas y que definitivamente no pertenecían a este mundo. La bruja le pidió disculpas a mi papá. Ella le dijo que anteriormente solo había hecho su trabajo. Mi papá le pidió en cambio a la mujer que se fuera lejos, porque habría un juicio y posiblemente las autoridades irían a buscarla. Mi papá después me contó que cuando leyó aquella carta, supo que la bruja se la había mandado a Carmen. En el texto, la bruja le reclamaba porque Carmen no había cumplido con el pago monetario que había prometido, y la bruja amenazaba con revelar la atrocidad que estaban haciendo en mi contra si es que no se le daba su pago. Por fortuna mi papá leyó primero la carta y pudo actuar adecuadamente. La bruja desapareció por mucho tiempo de aquel ranchito, y mi papá le dio una buena cantidad de dinero. Él la perdonó a cambio de que me salvara la vida. Por su parte, mi papá tuvo un juicio contra Carmen por la custodia del bebé y por otros bienes. Mi papá presentó las evidencias de que yo había estado bajo cuidado de Carmen y que ella estuvo intoxicándome con sustancias para hacerme daño. Y también les mostró la carta a los jueces para que se enteraran de que Carmen creía en cosas de brujería y había ella usado mi persona para dichas prácticas. Con aquello, la custodia del bebé quedó a favor de mi papá, y a Carmen le dieron 3 años de prisión por haberme atacado usando sustancias tóxicas. Para desfortuna de Carmen, ella no pudo ver la luz de la libertad nuevamente, porque ella fue atacada dentro del penal y perdió la vida. Ahora ya pasaron muchos años. Mi papá ya también murió. Mi hermanastro no hizo nada de su vida y hace muchos años no lo veo. Yo en lo personal me gradué y trabajé un tiempo, pero después me dediqué a otras cosas. Yo no he sido del todo plena ni feliz. He ido cargando una vida difícil y muy solitaria. Me casé y me divorcié un par de veces, pero nunca quise tener hijos. Todo lo que viví con Carmen y con la bruja me traumaron mucho y siempre tuve miedo de tener hijos y que alguien los atacara. Yo creo que la vida no es nada fácil y a veces me siento cansada de vivirla. Pronto me cambiaré de residencia a un lugar cerca de la playa donde quiero iniciar una vida nueva. Por ahora solo quería compartirles mi historia y quiero desearles que la vida y las cosas siempre estén a su favor. No confíen mucho en las personas que no conocen bien,